Y sé que ustedes se van a sentir identificados conforme vayamos desarrollando esta palabra que el Señor ha puesto. Y que el día de hoy les hable directamente a sus corazones y que podamos salir transformados y cambiados con un compromiso que el Señor desea realmente. No te contamines, como han visto ya en los flyers, no te contamines, es el título que le puse a este compartir. Sé que como jóvenes, adolescentes, preadolescentes, ya jóvenes adultos, es una etapa de la vida muy fuerte donde las decisiones que ustedes tomen van a formar su carácter, su futuro, su identidad. Y vivimos en un mundo que constantemente nos presiona y nos ofrece manjares deliciosos, no solo en lo natural, sino también en lo espiritual. Pero hoy quiero recordarles algo, que Dios nos creó con un propósito. Dios te creó para que marques la diferencia en este mundo que se envuelve en sus delitos y pecados. Hoy voy a hablarles de Daniel, un joven, un muchacho que se lo llevaron preso a Babilonia, lo arrancaron de su ciudad natal, probablemente tenía entre 16 y 17 años, como muchos de los jovencitos hoy acá en la iglesia, pero quien no dejó que Babilonia tome su corazón. Si me acompañan a Daniel, capítulo 1, versículos del 3 al 8, dice la palabra: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción, perdón, en el versículo 3 dijo, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel, en el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ya la gran mayoría acá sabe un poco la historia de Daniel. El contexto es que el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, envió a su ejército a Jerusalén, sitió la ciudad, derrumbó los muros, derrumbó la iglesia de Jerusalén, el templo de Jerusalén, básicamente humilló a la ciudad de nuestro Señor y tomaron cautivos a jóvenes, como dice la palabra, de las familias reales de la nobleza para llevarlos como siervos, como esclavos, a que sirvan en el palacio real de Babilonia. Qué difícil habrá sido esto para Daniel. No sé si nos imaginamos qué tan difícil habrá sido para él y para sus amigos el pasar esta prueba. Y me comenzaba a imaginar, y quiero que ustedes también hagan este ejemplo, si nos pasa eso a nosotros el día de hoy, si estamos tranquilos en nuestras casas o acá en la misma iglesia y de un momento a otro entran militares, ejércitos o personas X y nos llevan a lugares lejanos, pues, ¿no? A hacer lo que ellos quieren, a comenzar a hacernos a ellos. Entonces, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Algunos quizás se van a deprimir, otros van a aceptar esa realidad que están viviendo, otros van a luchar y probablemente van a encontrar la muerte. Pero ¿cuál fue la reacción de Daniel en esta prueba? Un joven del linaje del Real de los Príncipes que prácticamente lo tenía todo en su país, así como nosotros lo tenemos en nuestras casas, tenemos todo, tenemos una cama donde acostarnos, tenemos estudios, gozamos de buena salud. Y el Señor nos ha dado eso, y Daniel también lo tuvo. Y nosotros estamos viviendo en un contexto similar a lo que vivía Daniel. La Babilonia actual es el mundo en el cual vivimos. Ya no hacen guerra para conquistar la vida de los seres humanos, pero existen otros métodos para tomar tu vida. Ahora existe el internet, la televisión y tantas cosas que vemos diariamente.
que conquistan nuestro corazón y nos separan de Dios. Estamos realmente viviendo tiempos muy peligrosos, sobre todo para los jóvenes. Y te preguntarás, yo no soy esclavo de nada, vivo tranquilo, soy libre. Pero eso es lo que el enemigo quiere que creas. Pero eres esclavo del internet, de las redes sociales, de la desobediencia, de ver películas, series, de la moda, de la fornicación, de tu entorno. Y me refiero a lo que pasa en el día a día en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, en la casa. Y nos hacemos de la vista gorda o nos volvemos a ellos. Nos volvemos a esas conversaciones vanas que no edifican o a tratar de complacer a ese mundo que realmente está de mal en peor. Dice su palabra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y esto es lo que nos está enfriando. El enemigo se está apoderando de nuestras almas y no nos estamos dando cuenta. Daniel era un joven temeroso de Dios que fue llevado a una nación que se rebelaba contra todos los principios del Señor. Babilonia practicaba todos los pecados habidos y por haber. El más peor y el más mínimo que ustedes se puedan imaginar, practicaban allí en Babilonia. Babilonia, dice la palabra, que es como la fuente de muchas abominaciones, adoración de dioses paganos, opresión a naciones y alejamiento de los principios de nuestro Señor. Y esto no solamente fue en el tiempo de Daniel, esto fue constantemente en toda la historia del mundo y lo estamos viviendo en nuestra actualidad. Estamos viviendo en Babilonia y lo que debes entender y lo que debes de comprometerte y decidir es a no contaminarte. Pero ¿qué diferenció a Daniel de los demás? ¿Qué fue lo que marcó su vida para que Dios siempre esté a su lado y todo le vaya bien aún estando lejos de su nación? Dice Daniel 1:8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Y quiero rescatar 3 características de Daniel que nos ayudarán a no contaminarnos y estar firmes en la fe y en el camino del Señor. Una de las características que pude rescatar fue que él vivió en Babilonia, pero no fue de Babilonia. Si me acompañan a Juan 17, del 14 al 16, en la Nueva Versión Internacional dice, yo les he entregado tu palabra, dice el Señor Jesús, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. El Señor Jesús nos habla claramente en esta porción que hay una total falta de armonía entre el mundo y nosotros los cristianos. Nunca deberíamos olvidar esto cuando somos tentados a involucrarnos en cosas malas, en cosas mundanas, de cualquier tipo. Notemos bien que Él no dice que los creyentes no deberían estar en el mundo. Él dice, no somos del mundo. Está afirmando esto, no somos del mundo. Hemos dejado de ser el mundo desde el momento que nacimos de nuevo, desde que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Lo que ha pasado el día de hoy en el bautizo fue algo maravilloso. Esos jóvenes, como todos nosotros, somos pecadores, pero ellos tuvieron la decisión de ya no volver atrás, de ya no mirar atrás, y tomaron la decisión de ponerse a cuentas con el Señor y de decidir por Él y de bautizarse. Y desde ese momento hemos tenido una nueva vida. Se trata de una vida directamente que el Señor nos está dando, una vida espiritual. Y entonces vemos a Daniel y a sus amigos que estaban en Babilonia, un lugar que representaba un sistema contrario a Dios. Como les quiero volver a decir, Babilonia es como el mundo que hoy vivimos, un sistema lleno de mentiras, donde se nos dice que todo lo podemos hacer, pero en realidad eso nos aleja de la cobertura de Dios. En 1 Corintios 10, 23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Daniel no se opuso con la educación que le iban a dar en Babilonia, no se opuso con la formación que le iban a dar para servir en la corte del rey. Ni siquiera se opuso cuando le cambiaron de nombre.
Daniel se opuso únicamente cuando era algo que no estaba bien delante de los ojos del Señor. En este caso, era la comida y la bebida del rey. Y allí Daniel decidió no contaminarse. Él no se dejó llevar por lo que el rey le ofrecía, porque sabía que esa comida estaba consagrada a ídolos. Él entendió que su vida tiene un propósito mayor, y tú también lo debes de entender. Tú estás llamado a ser diferente en este mundo, a no ser igual que el resto, a tomar la decisión de no contaminarte con lo que el mundo te está ofreciendo día a día. No te contamines porque vas a terminar mal. El mundo nos presenta un sinfín de opciones y caminos para seguir. Pero la pregunta clave acá es si algo me es lícito, sino si esto me está edificando. Como cristianos, nuestra vida debe ser enraizada en la edificación, en la construcción de nosotros mismos y de los demás, de acuerdo con los principios y valores de su palabra. Nuestras decisiones, incluso cuando sean lícitas, pueden tener un profundo impacto en las vidas de los demás. Debemos evaluar cuidadosamente si lo que hacemos edifica nuestra fe, si edifica la relación con el Señor y si estamos influenciando en los demás. Y la oración es una herramienta clave, es una herramienta poderosa para buscar el discernimiento en nuestras elecciones diarias. Al tomar decisiones, debemos preguntar a Dios si lo que estoy por hacer fortalecerá la relación con Él y con los demás. Y esto lo tenía claro Daniel. Él oraba constantemente, día a día, y él tenía una comunión íntima con el Señor. Y a Él se aferraba. La segunda característica es que Daniel decidió ser fiel a Dios e ir contra la corriente. En Proverbios 3:1 dice la palabra: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. En los versículos del 5 al 8 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ser fiel a Dios no es fácil. Significa tomar decisiones que van en contra de lo que el mundo ofrece. Significa decir no cuando todos dicen que sí. Significa guardar tu corazón y tu cuerpo para el Señor. Y Daniel nos exige honrar a Dios y mantenernos puros. Dice el versículo que él propuso en su corazón no contaminarse. Y quiero que subrayen acá que él propuso en su corazón. Él está hablando de una decisión previa que ya había tomado. Daniel midió qué iba a suceder, cuáles iban a ser las consecuencias de esa decisión que iba a tomar. Daniel pensó, ¿por qué comer o por qué no comer la comida del rey? Y entonces tomó la decisión y dijo, no lo voy a hacer. Y nosotros también tenemos que tener esa misma determinación. Nosotros tenemos que dejar de vivir en desobediencia y ser fieles a nuestro Señor. Estos son tiempos para decidir si creemos o no creemos en el Señor. Estos son tiempos para adoptar una radical postura ante el Señor, ante Cristo. Es tiempo de decidir si perezco, como decía Esther, que perezca. Es tiempo de nosotros para decidir cómo vamos a seguir viviendo nuestra vida de aquí en adelante. A veces venimos a la iglesia, pero no estamos en ella. Y si llevamos años, seguimos indecisos. Es tiempo que ya tomes una decisión, tomes una postura y digas, no, yo voy a honrar al Señor, no importa lo que pueda suceder. El Señor te va a respaldar. Eso quiero que lo tengas claro. El Señor va a respaldar la decisión que tomes hacia Él. Y va a hacer que resista las presiones del mundo. Y te va a ayudar en todo lo que hagas. Y vas a tener una vida espiritual muy buena. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Pablo nos dice acá es relevante para nosotros hoy en día. Vivimos en un mundo que cada vez está más alejado de Dios. Y es fácil caer en la tentación y conformarnos a esa tentación. Sin embargo, somos llamados a ser diferentes, como se los vengo diciendo. Tenemos que ser diferentes, tenemos que marcar la diferencia ante los demás. Debemos esforzarnos por renovar nuestra mente y enfocarnos en la voluntad del Señor, en lugar de estar siguiendo las prácticas del mundo. Y lo debemos hacer con la lectura diaria de su palabra. Al leer la palabra de Dios y hablar con Él, podemos entender mejor su voluntad. Y esto lo sabía Daniel. Y es por eso que él tenía una relación íntima con el Señor. Pueden pensar que estoy siendo muy repetitivo, pero no, es lo que el Señor ha querido que hoy día se lleven. Que tomen una decisión y dejen de estar contaminándose con sus compañeros en la universidad, en el trabajo, que dejen de estar de seguir esa corriente, esa manada, sino que sean apartados, porque eso es lo que el Señor quiere para ustedes. Quiere una vida mejor para ustedes. Ya no quiere que sigan sufriendo. Y quiero que lo entiendan, ya no quiere el Señor que siga sufriendo. Quieren que tomen la posta y que digan, Señor, yo soy de ti, yo quiero vivir para ti. No va a haber consecuencias. El Señor te va a respaldar. La tercera característica que rescataba de Daniel era las decisiones que él tomaba comenzaron a formar su carácter. Y es lo que el Señor quiere, que comiences a tomar esas decisiones para que puedan formar tu carácter y tengas un mejor futuro, el futuro que Él desea. Cada decisión que tomamos, por pequeña que sea, está formando nuestro carácter. Y Daniel tomó una decisión de no contaminarse, y lo vuelvo a repetir, no te contamines. Esta decisión no solo marcó a él, sino que impactó en los demás. Impactó en sus amigos, impactó en la nación. En 1 de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Hoy el mundo te ofrece lo mejor, la mejor comida, como se lo ofrecieron a Daniel en ese momento, los mejores manjares, las mejores bebidas, y eso nos va a parecer atractivos. Nos van a dar fama, placer, éxito y de seguro aceptación por los que nos rodean. Pero esa comida es peligrosa. Nos va a alejar de Dios y del propósito que Él tiene para tu vida. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Cuando no sepas qué hacer, puedes pedirle al Señor sabiduría para tomar la decisión correcta. Aunque no recibas ninguna revelación, Dios nos va a guiar y nos va a dar entendimiento. Este verso también nos invita a cuestionar nuestra propia actitud y la capacidad de si realmente queremos la sabiduría y el entendimiento del Señor. Si queremos recibir sabiduría, debemos estar dispuestos a reconocer nuestras limitaciones y pedir ayuda, reconocer que somos pecadores, que ya no podemos más. Y también debemos estar abiertos a la respuesta que el Señor nos va a ir dando día a día, que pueden venir en cualquier momento. Además debemos estar dispuestos a aplicar esta sabiduría que le estamos pidiendo al Señor en nuestras decisiones diarias. Esto puede significar aprender a escuchar mucho a los demás, a tomar decisiones más sabias en el trabajo, en la casa, con la familia, y a tener una actitud más humilde y compasiva con los demás. La sabiduría es un regalo del Señor que nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida diaria y a tomar decisiones sabias y correctas. Pedir la sabiduría al Señor es una forma de abrirnos a la guía del Señor y estar dispuestos a aplicar todo en nuestra vida. ¿Y qué vemos en la figura de Daniel? ¿Qué tipo de hombre era Daniel? Primero, Daniel era un hombre íntegro. Él se mantenía fiel a los valores, fue criado en los caminos del Señor. Y no le importaba la situación que pudiera estar pasando, él siempre iba a apostar por el Señor. Y en este caso,
que se le pidiera que comiera esta comida sacrificada a ídolos, impura, no conforme a las leyes hebreas, él prefirió no obedecer y comer simplemente legumbres. Y eso es la integridad. La integridad es mantenernos fieles a los principios que sabemos que son verdaderos. No importa, no importando el qué dirán, que me miren, que se alejen de mí. La integridad es mantenernos fieles al Señor. Y es aquí cuando la mayoría de jóvenes caen. ¿Por qué? Porque les importa el qué dirán a los jóvenes. ¿No? Les importa el qué dirán, les importa que se alejen de mí, que ya no voy a tener mi grupo de amigos, mi grupo de estudio. Entonces, tienes que tomar una decisión hoy mismo. Y no agradar ya al mundo. Toma la decisión, la más simple que tengas, como obedecer a tus padres en arreglar tu habitación, en tender tu cama, y a no refutar una orden dada por la autoridad que el Señor ha puesto en tu casa, en la iglesia. Simplemente porque quieres hacer tu voluntad. Y allí es donde comenzamos a contaminarnos. Pensamos que lo que estamos haciendo está bien. Y no te das cuenta que el enemigo ya tomó tu corazón. Porque lo único que quiere él es que sufras con las consecuencias de tus decisiones. Y todo comenzó por no obedecer algo sencillo. Y nos ha pasado, les ha pasado, que tu papá o una autoridad en la iglesia te dice, haz esto, tiene tu cama, te dice tu papá o tu mamá, y no lo haces. Y después viene la reprensión. Te comienzan a quitar esto, hoy día no vas a salir, hoy día no vas a hacer esto. Y comienzas eso a atesorarlo en tu corazón. Y el Señor no quiere eso, quiere que obedezcas sencillamente. Dios siempre va a estar allí para ti y te va a dar una segunda oportunidad, una nueva oportunidad, porque Él dice su palabra que un corazón contrito y humillado nunca lo va a rechazar. Si tú no te defines hoy, el mundo te va a definir. Tenemos que decidirnos y entonces ir firmemente guiados por el Señor. Una y otra vez, Daniel tomó grandes riesgos en su vida, confiando que Dios era poderoso para compensar cualquier deficiencia que había en él y poder seguir honrándolo. Cuando tú decidas dejar lo que está llenando tu corazón, lo que ocupa el mayor tiempo de tu vida, que es contrario a los valores que el Señor tiene, y lo decidas a honrar, Él llenará tu vida con su presencia y te hará de acuerdo a su voluntad, y todas las decisiones que tomes serán respaldadas por Él. Y esto tendrá un gran impacto en tu día a día, en cada momento del día. Nuestro Dios es poderoso para compensar cualquier falta en nuestra vida. Si buscas primeramente el reino de Dios, dice su palabra, todas las cosas serán añadidas. Y estas decisiones impactarán en tu entorno. Daniel se comprometió con otros, como él, con sus amigos, que tomaron también la misma decisión de no arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor, porque se fortalecieron entre ellos. Y el Señor ya no quiere que estés con el mundo, sino que te centres en Él. Dios quiere hacer algo en tu vida el día de hoy. Quiere que tomes esa decisión. Si pueden venir los músicos, por favor. Daniel era un joven valiente que marcó la diferencia. Y eso es lo que tú también debes de hacer, marcar la diferencia en este mundo que día a día se cae a pedazos. Él se consagró y se guardó para Dios. Y Dios lo usó de una manera poderosa. Y Dios también quiere hacer algo grande con tu vida. Pero para eso debes tomar la decisión de no contaminarte. Es una decisión difícil, porque el mundo nos presiona día a día. Yo no sé lo que tú estás pasando realmente, yo no sé lo que estás haciendo en tu día a día. El único que lo sabe es el Señor, ni tus padres lo saben. Ni tus padres saben qué estás haciendo en la universidad, en el colegio, en la calle, no lo saben. Y tú vas y le dices, sí, todo ha sido bonito, todo está bien, y le mientes. Y el Señor lo ve.
El Señor lo único que quiere es que obedezcas su palabra, que no te contamines, que no te vuelvas al mundo, porque va a ser grande tu perdición. ¿Qué hubiera pasado si Daniel no hubiese apostado por el Señor? Toda esa nación, de verdad que hubiese caído mucho más. Todos los jóvenes, Daniel era un ejemplo, y tú debes ser ese ejemplo, esa luz, esa sal que el mundo necesita hoy en día, para que ellos se vuelvan a ti y no tú a ellos. No es fácil vivir en este tiempo. Los compañeros de estudio, el trabajo, las redes sociales, nuestro entorno, todo parece presionarnos para que nos contaminemos. Pero recuerda que fuiste llamado a marcar la diferencia en este mundo. Solo tú sabes hoy cómo es tu relación con el Señor. Y Él el día de hoy te está dando una nueva oportunidad. Póngase de pie. Hoy es el día que debes tomar una decisión. Yo la voy a hacer. Delante del Señor, yo voy a tomar esa decisión de ya no contaminar. Y si está en tu corazón tomar también esa decisión, dile al Señor: no quiero contaminar. Ya no quiero seguir ahí. Ya no quiero mirar atrás. El Señor va a guardar tu corazón si lo decides. Decides ser un joven como Daniel, valiente. Dice Juan 1:9, si confiesas tus pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará, dice su palabra, y nos limpiará de toda maldad. De toda maldad nos va a limpiar el Señor. Seguramente estás pensando: oh, soy un joven, no hace nada, no estoy metido en droga, no estoy metido en alcohol, no estoy perdido en fornicación, en sexo y nada de eso. Pero todo inicia por algo pequeño, todo inicia por una mentira, por una desobediencia, porque queremos hacer nuestra voluntad. Es una oportunidad el día de hoy. El Señor quiere que te comprometas con Él a vivir en santidad. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a dejar tus comodidades? ¿Qué dirán? A cambiar tu manera de vivir. ¿Estás dispuesto a arrepentirte de lo malo que has hecho hasta el día de hoy? Es difícil. Es muy difícil arrepentirse. Decir: Padre, yo soy pecador. Padre, soy mentiroso, soy desobediente. Pero el Señor te está dando una oportunidad el día de hoy. Quiere que vengas a Él. Ya no quiere que te contamines. Él ya pagó el precio. Cierra tus ojos y mira al Señor en la cruz. Y dile: Señor, perdóname. Tú ya pagaste el precio, Señor. Él quiere ser el dueño de tu corazón. Nadie más te va a amar como Él. Nadie lo va a hacer. Él ya pagó el precio. Y lo hizo por amor. Por amor por mí, por amor a ti, por amor a este mundo que vive en pecados. Ya no vuelvas atrás, joven, la consecuencia es final. Señor, te pido esta noche por estos jóvenes, Señor, para que puedan tomar la decisión de no contaminarse con todo lo que el mundo nos ofrece, Señor. Que no se contaminen y tomen una decisión firme. Que seamos valientes como Daniel. Que
te miremos a ti, Señor, por ejemplo, en todo, Señor. Que todo te lo entreguemos, Padre. Y que te imitemos. Ya no queremos volver atrás. Que estos jóvenes se comprometan